Más de uno Ibiza y Formentera. Música y músicos. Dispuestos ya y preparados para hablar de música, músicos y lo que se tercie en este espacio que se llama precisamente así, Música y Músicos, y que dirige y presenta mi buen amigo Juan Francisco Ballesteros. Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos? Agustín Prades, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, encantado. Bueno, hoy hablamos yo creo que has hecho una contracción de dos palabras, que es motivación, con dos Cs, entre motivar y accionarse, ¿no? Sí. No sé Sí. si voy bien o no bien, Vas pero bien, bueno. vas bien. Ilústranos, motivación. Motivación, bueno, la motivación precisamente no deja de ser tener un motivo para la acción o motivar la acción, ¿no? Muchas veces parece como que la motivación, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, pues eso, de animar, ¿no? En un trabajo, en el colegio, en la escuela, en un concierto, parece como que tengamos que estar continuamente convenciendo, animando, motivando a las personas, ¿no? Cuando yo tengo la opinión de que las personas deben salir motivadas de su casa, si no, mejor que no salgan y no nos fastidien el día, ¿no? Sí, decía Anthony Blake que hay que salir llorado de casa. Efectivamente. O sea, no me vengas a mí con lloros y con problemas y con justificaciones que no cuela. Efectivamente, yo recuerdo hace ya muchísimos años, ya casi parece otra vida, bueno, realicé las pruebas para un importante coro en Valencia y llegué a la final. Ya hago spoiler, no me cogieron a mí, cogieron a otro compañero. No sé exactamente muy bien por qué, pero creo que por lo que voy a contar puede ser un motivo, ¿no? Y es que recuerdo que, bueno, hicimos el ensayo, todo muy bien, y bueno, luego había como una ronda de preguntas. Entonces, hubo una persona que me preguntó, ¿y tú cómo nos vas a motivar? Entonces, claro, yo le dije, literalmente, hombre, podemos poner unas plantas en la sala de ensayo. Es decir, y luego le expliqué, es decir, tú vienes a cantar porque te gusta cantar. Claro. Tú vienes aquí porque tienes una pasión por cantar. Mi obligación es, evidentemente, hacer un ensayo agradable, repertorio de calidad, hacer que mejoréis, etcétera. Pero es que eso ya va de suyo en mi trabajo. Ahora, ¿que yo tengo que hacer algo para motivarte? No, lo siento, no soy un bufón. Estaba pensando yo, digo, mira, ahora ya cada vez que llegue aquí a las 7 de la mañana voy a llamar a Juan Carlos Enrique, mi director de Onda Cero Baleares, ahora que no, ¿qué? Y le voy a decir, Juan Carlos, motívame un poco para hacer radio, por el amor de Dios, porque yo de casa vengo hecho un cirio. Entonces, a ver, motívame, dime cosas. Claro, me va a decir, hijo mío, esto entra, se supone... Entra en tu sueldo. En tu sueldo lo tienes que traer en la mochila de casa, así que tú mismo, ¿no? O mejor dicho, lo que no entras en su sueldo Claro, hacer esto, es ¿no? motivarme a mí. Claro, pero fíjate, lo estamos comentando y nos hace gracia, nos parece ridículo, pero es algo muy instaurado. Es decir, como que, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? En un aula, en un ensayo, que bueno, que es un poco mi trabajo, la mayor autoridad es hacer las cosas bien. Yo no tengo que imponerme por autoridad o tengo que ser, que exponer la energía del simpático per se. No, yo tengo que empatizar con el trabajo que tengo que hacer, ser solvente, hacerlo agradable, que nos echemos unas risas, por supuesto que sí, pero la motivación va implícita en que tú quieres estar aquí y que yo tengo que estar aquí, ambas cosas, ¿no? Claro. Cuando juntas eso es cuando las cosas funcionan. Claro. Tiene que ser no sé qué tanto por ciento, ¿no?, de cada cual, pero la unión en ese caso sí que... Exacto. Vamos a dejar un 50-50, ¿vale? Sí. Vamos a dejar un 50-50, pero en realidad si yo tengo que forzarlo, si tengo que forzarte, creo que es un poco complicado. Y yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? El típico profesor que en nuestra adolescencia rebelde, que de alguna forma nos hacía atenderle, ¿no? Luego otros que pasábamos de ellos y muy probablemente, aquí se pone un poco más, un 90% en nuestra contra, por nuestra incapacidad y por nuestra falta de empatía y por nuestra falta de saber estar. Y quizá también por la edad. Por la edad, evidentemente. Que también hay cosas que no se acaban de entender demasiado, ¿no? Dice, hombre, es que, y yo lo he comentado con Dani, por ejemplo, dice, hombre, a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana hacer matemáticas igual no te motiva demasiado, ¿no? Pero exactamente, pero fíjate, también recordamos que aunque fuese a las 8 de la mañana, hubo un profesor o una profesora que nos tenía encandilados. Es verdad. Entonces, yo creo que al final también es un poco, es decir, mi motivación era la misma, ninguna. Ya. Yo iba al instituto a las 8 de la mañana con cero motivación. Claro. Pero, evidentemente, había una diferencia y creo que esa autoridad está en hacer bien las cosas, no tanto en forzar a hacer bien las cosas. Pero es lo que decías, de ponerte delante de un aula y decir, bueno, vamos a ver... Página 7. Vamos a hablar hoy de la Revolución Francesa, que está muy de moda, a la vuelta de la esquina. A decir, bueno, oye, si vivierais en el siglo XVIII
y os plantease esta situación, ¿cómo pensáis que podríamos actuar ante una situación como esta? ¿Qué haríais? ¿Seríais de este tal? ¿Estaríais en este bando tal? Y cuando haces partícipes, cuando implicas, en este caso, pues al alumnado o al público, si eres... Mira, ayer estaba viendo, perdón que cambie de tema, estaba viendo yo un vídeo. Hay varios vídeos de... Tú sabrás el nombre, yo no me acuerdo ahora. Borges, un pianista, Borges... Puede ser Borges, a lo mejor no es Borges, ¿eh? Luego ya lo miraré y lo confirmaré. Es un pianista que hace broma con sus actuaciones. Entonces, él, por ejemplo, cuando dirige una orquesta, el otro día en uno de esos vídeos, pues repartía las partituras pinchándolas en el atril de uno, del otro, tal. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, no recuerdo el nombre, sí. Sí, yo ahora no recuerdo, pero si ponéis pianista a lo mejor divertido o no sé cómo se puede localizar, es otro punto de vista. No sé si es muy ortodoxo o no, y a los que os dedicáis al mundo de la música os cae simpático esta forma de, entre comillas, promocionar o vender una actuación, pero sí que llama la atención, te hace estar pendiente de ese vídeo. Es como una luz, ¿sabes? Que dice, oye, mira porque no sabes qué voy a hacer a continuación. Claro. No sé, es otra manera también quizás de motivar, en este caso al público. Los músicos también se reían mucho, aparentemente se lo pasaban bien. No es el concierto atípico, claro. Era un poco como Carles Santos, que no sabías nunca por dónde iba a salir. Yo creo que no sabía ni él. Totalmente. Fíjate, muchas veces sacralizamos, ¿no? el acto, ¿no? la liturgia de un concierto de música clásica, y yo creo que eso es un gran error. Es decir, la música clásica, la sinfonía más espesa, tiene no digo que tenga que ser divertida, pero sí que tenemos que sacar más jugo de lo que aparentemente es. Por tanto, si nosotros vamos a un concierto y vemos algo diferente, nos va a hacer ir a otro concierto, y de ese concierto a otro y a otro diferente. Y lo que tú hablabas antes al principio del tema has puesto el ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cómo se explica? Pero hay un hecho diferencial, y es la pasión. Cuando alguien tiene pasión, es verdad. Cuando alguien tiene pasión por lo que está explicando, va a transmitir. Yo recuerdo cuando iba en el conservatorio, teníamos clase de historia, que era bastante coñazo. Y recuerdo que estábamos con la época medieval, el canto gregoriano, que yo ahora lo vivo con muchísima pasión, claro, pero en aquel momento me parecía un coñazo. Yeah. Y recuerdo que un día entramos a clase, está todo a oscuras, olía incienso, sonaba música gregoriana, había proyectado en la pared, y esto fíjate si hace años, había proyectado en la pared con un proyector como una especie de columnas. Claro, de alguna manera, al final nos contó exactamente lo mismo que nos iba a contar con la luz encendida, claro, pero creó un marco. Y eso era porque este profesor tenía pasión por lo que enseñaba. Por tanto, esa pasión la transmite. Y evidentemente la pasión tampoco se puede fingir. O la tienes o no la tienes. Es verdad. Sí que es verdad, sí. Yo, de verdad, invito a que busquéis motivaciones por ahí, porque seguramente a más de uno le va a sorprender la cantidad de gente, muchas veces en un segundo plano, que hace cosas muy interesantes por eso, porque es gente apasionada, porque es gente que le gusta lo que hace. Y al fin y al cabo el mundo de la creatividad, como es en este caso el mundo de la música y los músicos, no es más que crear esa sensación, esa emoción en otra persona, ¿no? Como cuando escuchas una persona cantar y la piel, notas que los pelos se ponen de punta, ¿no? Y dices, ostras, esto no pasa siempre. Pero para eso se tiene que crear encima del escenario esa pasión para luego, creo, transmitirla al resto del público en este caso, ¿no? Totalmente. Además, nosotros estamos en el escenario por una única razón, y es para comunicar algo. No sé qué, pero para comunicar algo, para contar una historia a través de la música, a través de lo que hagamos, ¿no? Y muchas veces pensamos que subir a un escenario, a saludar, a aplaudir, poner cara serios, irnos, es suficiente, y eso no conecta absolutamente nada, ni siquiera por alguien que sea muy melómano o sea incluso músico. Sí. Yo creo que si no contamos una historia, y yo lo he experimentado, cuando cuentas a los músicos que tienes delante, que son tan músicos igual o mejores que tú, les cuentas una historia de por qué hacemos esto. Ya no tanto cómo veo yo la música, sino por qué hacemos esto y para qué, le cuentas esa historia. Y luego esa historia la compartes con el público en el escenario. Es
decir, cuentas una historia, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta melodía? ¿Por qué la otra? ¿Por no sé qué? En ese momento se crea una magia, y es la magia del entendimiento. Porque por un lado está el disfrute, pero uno disfruta más cuando entiende. Claro. Yo sé leer, Claro. puedo leer cualquier texto, pero a lo mejor si me leo un libro de física cuántica, entiendo lo que pone, pero no entiendo el concepto, a no ser que alguien me apasione sobre ese tema. Con lo cual yo digo, vale, esto tal cual. Y con la música lo mismo, una sinfonía de Beethoven, a mí me parece apasionante, pero yo he de reconocer que no tiene que ser apasionante para todo el mundo. Pero como me parece que alguien en este planeta no puede perderse la pasión que supone escuchar Beethoven de verdad, tengo la obligación de comunicar dentro de mis posibilidades, explotar toda mi capacidad comunicacional para que alguien entienda lo que estoy haciendo, porque de esa manera sí que voy a fidelizar al público. Efectivamente. Pues a mí me encantaban, ahora ya no sé si se hacen o no, los conciertos pedagógicos, ¿no? Que te iban explicando un poco, pues mira, aquí el autor hizo esto, hizo lo otro, aplicó, le dio más protagonismo a este instrumento porque en aquel momento, no sé, el siglo XVII, en el siglo XVI era lo que estaba más de moda o tal cual. Esas explicaciones, que normalmente la gran mayoría de gente a lo mejor que va a un concierto pues las desconocemos, yo creo que ayudaban mucho también, mucho, ¿no? Mucho. A crear esa, como decías tú muy bien antes lo del profesor en el momento de cantos gregorianos, que creó esa ambientación casi medieval, ¿no? Claro. De monasterio, pues te traslada mágicamente a otro momento, ¿no? A otro lugar. Yo recuerdo, por ejemplo, en los conciertos de el primer día del año, el principio de año, la marcha Radetzky, que todos participan aplaudiendo, creo que es uno de los momentos más simpáticos, ¿no? Sí, del concierto, y mucha gente lo esperará para poder participar activamente también con la orquesta, ¿no? Exactamente. Y sí, se hacen conciertos pedagógicos, pero fíjate qué curioso, cuando hablamos de un concierto pedagógico, automáticamente pensamos en niños, Sí, ¿no? sí. Que sí, que por supuesto es a los que tenemos que de alguna forma cultivar. Claro. Pero yo sostengo que los conciertos han de ser pedagógicos siempre. Y no me refiero a que siempre tenga que haber alguien que cuente una historia, pero de alguna forma tiene que ser siempre pedagógico, porque el que viene a un concierto tiene que volver. Tiene que tener las ganas de volver y que no puede ser disuasorio. Y yo cada vez, como hablamos la semana pasada, ¿no? De esa pandemia, de la mediocridad, cada vez veo más razones para no volver a un concierto. Claro, evidentemente, si vamos al Teatro Real, al Musikverein de Viena, si vamos a la Filarmonía de Berlín, vamos a encontrar calidad siempre. Pero no siempre vamos a poder ir a estos lugares. Es más, hay personas que jamás irán. La música de proximidad, la banda del pueblo, el coro, el grupo que se ha montado, el grupo de rock de los vecinos, cualquier acción musical ha de ser excelente siempre dentro de las posibilidades de cada grupo. Y tenemos la obligación moral de que cualquier persona tenga un acceso digno a la cultura y a la música, ya sea la exposición de la asociación de vecinos, ya sea un concurso de poesía del barrio, lo que sea. Lo que no podemos es alejar a la gente de la cultura. Y cuando tú vas a un concierto infumable, lo más probable es que no vuelvas. Ya, claro. Muy bien, pues Juanfran, no sé si dejamos en stand-by para la semana que viene, que a lo mejor hay alguna sorpresilla o sí, no. Lo dejamos en el aire, el calor nos lleva a ello. Nos confunde. Juan Francisco Ballesteros, muchísimas gracias y feliz semana. Gracias, Agustín Prades, adiós.